Si bien la influencia global de las series de televisión turcas sigue creciendo, también están saliendo a la luz algunos de los aspectos más oscuros de esta popularidad. Recientemente, un incidente en Rusia causó gran revuelo en las redes sociales y en la prensa internacional. Un estafador, haciéndose pasar por el famoso actor Kerem Bürsin, defraudó a una mujer por aproximadamente 2 millones de rublos, o alrededor de 1,8 millones de liras turcas al tipo de cambio actual, durante varios meses. La historia detrás del incidente parece sacada de una película. La mujer, residente en Moscú y que según se informa trabaja en una biblioteca, era una fiel seguidora de las series de televisión turcas desde hacía muchos años. Disfrutaba especialmente de las producciones protagonizadas por el apuesto actor Kerem Bürsin y seguía de cerca sus publicaciones en redes sociales. Sin embargo, un mensaje inesperado la convirtió en víctima de una estafa que duró varios meses. Según las acusaciones, el incidente comenzó en 2024. La mujer se sorprendió enormemente al recibir un mensaje a través de una popular aplicación de mensajería. El remitente se identificó directamente como Kerem Bürsin. Inicialmente, la mujer pensó que se trataba de una broma o una cuenta falsa, pero con el tiempo, dejó de sospechar debido a los detalles que compartía la otra persona. El estafador empleaba un método sumamente profesional. No solo enviaba algunos mensajes, sino que también compartía fotos y vídeos privados del actor que parecían inéditos. Algunas imágenes incluso incluían vídeos manipulados con fragmentos de entrevistas pasadas de Kerem Bürsin. Con el paso de los meses, la frecuencia de los mensajes aumentó. El sospechoso, que enviaba mensajes a diario, actuaba como si estuviera interesado en la vida cotidiana de la mujer para ganarse su confianza. Haciéndole preguntas detalladas sobre su trabajo, familia, aficiones y estilo de vida, el estafador creó gradualmente una sensación de conexión especial entre ellos. Según los expertos, aquí es precisamente donde comienza el aspecto más peligroso de las estafas románticas. Los estafadores analizan las necesidades emocionales de sus víctimas, creando una dependencia psicológica. Se afirma que en este caso se utilizó un método similar en Rusia. Después de un tiempo, el tono de los mensajes comenzó a cambiar. La persona que se hacía pasar por Kerem Bürsin comenzó a enviarle mensajes románticos a la mujer, afirmando tener sentimientos especiales por ella. Con el tiempo, la mujer llegó a creer que él era un actor famoso y que estaban forjando un vínculo especial. Una vez que se aseguró de haber ganado su total confianza, el estafador pasó a la segunda fase de su plan. Afirmó que enviaría un contenedor especial de Estambul a Moscú con objetos importantes y valiosos. Aseguró que este contenedor contenía joyas, objetos de colección y pertenencias personales de gran valor. Sin embargo, alegó que habían surgido problemas inesperados durante el supuesto envío. Explicó que se requería un pago urgente para el despacho de aduanas, de lo contrario, los artículos podrían ser confiscados. Inicialmente, la mujer comenzó a enviar pequeñas cantidades de dinero. Cuando la primera transferencia se realizó sin problemas, el estafador siguió inventando nuevas excusas. Un día dijo que la compañía de envíos exigía un cargo adicional, otro día dijo que era necesario completar los trámites del seguro. Cada nueva historia llevaba a la víctima a enviar más dinero. Como la persona a la que ayudaba era un actor famoso al que admiraba y en quien confiaba, la mujer comenzó a realizar los pagos solicitados sin dudarlo. Además, la persona al otro lado del teléfono le agradecía constantemente, diciéndole que cuando llegara el contenedor, le regalaría algunos de los objetos de valor que contenía. Las transferencias de dinero, que se prolongaron durante meses, alcanzaron finalmente aproximadamente 2 millones de rublos. Esta cifra equivale a aproximadamente 1,8 millones de liras turcas TL según los cálculos actuales. La mujer transfirió una parte importante de sus ahorros a las cuentas del estafador durante este proceso. Sin embargo, el contenedor esperado nunca llegó a Moscú. Cada vez que preguntaba, recibía una nueva excusa para justificar la demora. Al cabo de un tiempo, la frecuencia de los mensajes supuestamente de Kerem Bürsin comenzó a disminuir. La comunicación cada vez más infrecuente hizo que la mujer sospechara por primera vez. A pesar de ello, debido al vínculo emocional que se había creado durante meses, no quería aceptar la verdad. Mientras tanto, el estafador intentó obtener una última ganancia rápida antes de cortar completamente la comunicación, solicitando más dinero. Una mañana, la mujer se despertó y descubrió que sus mensajes no habían recibido respuesta,
lo que le causó gran ansiedad. No le devolvían las llamadas, no leían sus mensajes y no podía acceder a sus cuentas. Fue entonces cuando comenzó a enfrentarse a la realidad que tanto temía. Tras varios días de espera, la mujer se dio cuenta de que había sido estafada y presentó una denuncia formal ante las fuerzas de seguridad rusas. La investigación rápidamente se extendió a nivel internacional. Unidades de ciberdelincuencia comenzaron a examinar las transferencias de dinero y los registros de comunicación digital. Equipos de expertos rastrearon las cuentas utilizadas y obtuvieron datos importantes. Los análisis técnicos examinaron minuciosamente las direcciones IP desde las que se enviaron los mensajes y la actividad digital. A medida que la investigación avanzaba, quedó claro que la persona detrás del incidente no tenía ninguna relación con el famoso actor. Tras meses de trabajo, el sospechoso fue identificado como un estafador cibernético nigeriano. Se iniciaron acciones legales contra el sospechoso, cuya identidad se confirmó gracias a la cooperación internacional. Las autoridades determinaron que el sospechoso no solo estaba relacionado con este incidente, sino que podría haber atacado a muchas personas en diferentes países utilizando métodos similares. Por lo tanto, se amplió el alcance de la investigación. Las pruebas digitales obtenidas durante el juicio fueron de gran importancia. Se añadieron al expediente registros de transferencias de dinero, correspondencia y documentos relacionados con el uso de identidades falsas. Al finalizar el juicio en Rusia, el tribunal condenó al acusado a 3 años y 6 meses de prisión por fraude. También se le ordenó pagar 3.036.000 rublos en concepto de indemnización por las pérdidas económicas de la víctima. La decisión provocó una gran indignación pública y fue objeto de un intenso debate en las redes sociales. Muchos usuarios han señalado la creciente prevalencia de estafas que utilizan fotos y vídeos de celebridades. Los expertos afirman que las imágenes y vídeos falsos se han vuelto mucho más convincentes, especialmente con el desarrollo de las tecnologías de inteligencia artificial. Esto subraya la necesidad de mayor precaución en las relaciones en línea. Según los expertos en ciberseguridad, ninguna celebridad jamás solicitaría dinero a desconocidos a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería. Si se recibe una solicitud de este tipo, lo primero que se debe hacer es verificar la legitimidad de la cuenta a través de fuentes oficiales. Se enfatiza que deben saltar las alarmas, especialmente en comunicaciones que comienzan con promesas de relaciones románticas y que eventualmente escalan a solicitudes de dinero. Una parte significativa de los casos de fraude en todo el mundo se llevan a cabo mediante este método. Este incidente, que involucra el nombre de Keran Bursin, demuestra una vez más cómo se puede explotar la confianza en línea. El aspecto más preocupante del suceso es que individuos malintencionados están convirtiendo emociones humanas como la admiración, el amor y la confianza en un beneficio económico. Lo sucedido no es solo una historia de fraude, también sirve como una importante advertencia sobre los peligros ocultos de la era digital. Los expertos recuerdan a la población que debe tener mucho cuidado con las personas que se hacen pasar por famosos en las redes sociales o aplicaciones de mensajería y solicitan dinero, señalando que este incidente será recordado durante mucho tiempo.